Bueno, hablábamos hace un rato de la farsa electoral en Rusia después de 3 días de sufragio en los que todos los opositores fueron vetados. Moscú difundió los resultados de unos comicios calificados como irregulares por la comunidad internacional. Y el Kremlin anunció que Putin ganó las presidenciales con más del 87% de los votos. Todo este contexto electoral se desarrolló durante días de mucha represión de la oposición política y hacia la libertad de expresión. Putin se dispone de esta manera a prolongar 6 años más su mandato de casi un cuarto de siglo, tras una implacable represión a todo aquel que sea disidente. Bueno, Carlos recordaba hace un rato lo que le pasó a Alexei Navalny, que murió de manera muy dudosa, en circunstancias realmente todavía no se sabe. Lo pensaba liberar, dijo Putin. Ajá, eso seguro. Dijo, tal cual. En una prisión del Ártico, y otros críticos están en la cárcel o en el exilio. Vamos a hablar nosotros con Cristian Lamesa, que es analista geopolítico, fotógrafo, escritor. Se desempeña desde hace más de 30 años en la actividad fotográfica. Es argentino, de Buenos Aires, actualmente está en Moscú. Es autor de La paternidad del mal, los cómplices de Hitler. Es una crónica detallada de los acontecimientos que se sucedieron a partir de la llegada de Adolf Hitler al poder en 1933 en Alemania. Tenemos el gusto entonces de presentar a nuestro argentino en Moscú, Cristian Lamesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Carlos Hernández, Karina Escandura. Hola Carlos, Karina, un gusto estar hablando con ustedes desde Moscú. La pregunta genérica para arrancar este diálogo: ¿cómo evalúas que han sido estos comicios que consagran a Vladimir Putin con un 88% de los sufragios? Bueno, a ver, para los que conocemos la realidad de Rusia desde hace bastantes años, este resultado no es para nada sorpresivo. ¿Por qué? Porque ya sea que en Occidente se entienda o no se entienda, el sentir del pueblo ruso va en consonancia con las políticas que lleva adelante el presidente Putin. Y hago la aclaración porque muchas veces se trata de analizar la realidad rusa con ojos occidentales, y eso es un error del mismo modo que cuando se trata de hacer con la sociedad china, porque son realmente sociedades muy distintas. Entonces, como para tratar de entenderlas, tenemos que tratar de tener un conocimiento, por lo menos, de la idiosincrasia de estos pueblos. Y hay que recordar también, si se me permite, que lo que fue la experiencia de Rusia durante los años 90, desde la caída de la Unión Soviética hasta la llegada del presidente Putin al poder, fue realmente una época que es recordada al día de hoy por toda la sociedad rusa como una época muy traumática. Y a los ojos del pueblo ruso, el presidente Putin le devolvió a Rusia un bienestar material muy consistente y tangible, y yo lo puedo decir de primera mano, ya que vengo seguido acá y por periodos largos, y aparte también algo que para el pueblo ruso es muy importante, y es un sentido de dignidad. Entonces, en este aspecto, y lo digo con toda sinceridad, al día de hoy es muy difícil encontrar, y yo repito, yo ahora estoy prácticamente por 2 meses, ya estoy regresando dentro de pocos días, y hace prácticamente 2 meses que estoy acá, y hay que encontrar con lupa a alguien que no haya votado por el presidente Putin. Entonces hay que ponerlo en ese contexto, en el contexto que incluso la sociedad rusa se siente, este es el sentir de ellos de vuelta. Acá vamos a hacer la salvedad. Puede ser que tenga razón o que no estamos discutiendo de eso. Yo de lo que estoy hablando es cómo se siente la sociedad rusa, y ellos sienten sinceramente que son atacados por Occidente. Entonces, en ese contexto, por supuesto que se abroquelan atrás de la figura de Vladimir Vladimirovich Putin. Cristian, aquí hay un voto o hay una idiosincrasia que está más bien observando no tanto el mundo geopolítico, sino la realidad, digamos, su actualidad versus el pasado, los padecimientos del pasado y su actualidad, incluso con alguna proyección de prosperidad hacia el futuro, de la mano de Vladimir Putin. Puede estar esto ligado una cosa con la otra. En este sentido, el autoritarismo que uno observa desde lejos puede estar dado en cuanto a las condiciones políticas, a la participación democrática en ese sentido, pero no en tanto
el resto de los derechos civiles, ¿no? A ver, de vuelta, yo entiendo lo que vos me planteás y entiendo que bajo o tras la mirada occidental puede ser visto como cierto rasgo autoritario, aunque también hay que ver lo que sucede por ahí en otras latitudes, como la forma en que se reprimen a las manifestaciones en España o en Francia, etcétera. Pero no nos vamos a meter en eso, que no es el tema que nos compete, pero sí, por ejemplo, el hecho de que en concreto, digamos, hay en este momento, y ya desde bastantes años atrás, una prosperidad económica bastante notable. O sea, eso también lo nota el pueblo ruso. De hecho, a pesar de las sanciones que paradójicamente han dañado más económicamente a Europa que a Rusia, según cálculos del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento de Rusia para este año fue de 3%, inclusive más que duplicándolo de acuerdo a lo que tenían proyectado. También hay que decir que hay muchas políticas, y eso yo lo veo también de primera mano y con gente amiga de acá de Rusia, políticas que, por ejemplo, tienden a que el acceso a la vivienda sea muy fácil, entre comillas, con adquisición a través de hipotecas, que en ciertos casos son incluso los intereses subsidiados por el Estado, para facilitar el acceso a la vivienda propia a familias jóvenes, por ejemplo. Entonces son toda una serie de políticas que para nosotros, por supuesto, como argentinos es casi ciencia ficción. Pero digo, en ese sentido, hay todo un abanico, y con esto cierro esta respuesta, hay todo un abanico de políticas que hacen que tenga una aceptación muy grande el presidente Putin, y también, y con esto cierro de verdad, porque no quiero extenderme ni que sea un monólogo, hay que ver que de los 4 candidatos, el presidente Putin y el candidato del Partido Comunista y el Partido Liberal Demócrata, los 3 tenían una igual posición en cuanto, por ejemplo, a la operación militar especial, y el único que tenían una opinión contraria, pero sí que en la Duma estatal se habían abstenido el partido Novy Ljudi, cuando fue el reconocimiento de las repúblicas del Donbass como independientes. Entonces quiero decir con esto que el sentir de los rusos a través del voto que llevaron adelante es de total pertenencia a estas cuestiones que tienen que ver con incluso un tinte patriótico. Entonces vos decís, Cristian, como está bien lo marcabas, no hay que mirarlos con ojos de Occidente, pero para Occidente ha sido una farsa, sobre todo por el accionar de Putin hacia las disidencias o aquellos que no estaban a favor de sus ideales. ¿Qué pasa con la oposición? En este sentido, vos decís que la gente ha votado libremente, sin ningún tipo de condicionamiento. Claro, Karina, a mi modo de ver y basándome, a ver, yo muy generosamente, y lo agradezco, mencionaban la autoría del libro La paternidad de Mal. Yo de hecho he escrito artículos un año antes de que empezara la guerra en Ucrania, anticipando lo que iba a ocurrir. Esto lo he escrito en un portal que se llamaba Identidad Colectiva. Entonces, a lo que voy con esto es que cuando se habla de la prohibición a la oposición, han habido candidatos que se han querido presentar y no han podido llevar a cabo esa presentación porque la ley rusa tiene una serie de requerimientos de presentación de una cantidad de firmas determinadas, sin lo cual no se pueden presentar. Es algo así como lo que pasa en las leyes electorales argentinas. Por ejemplo, en la ley electoral argentina uno no se puede presentar como candidato independiente por fuera de un partido político. Acá sí es posible eso. Entonces cada país tiene sus particularidades. Pero en rigor de verdad, digamos que un partido, como yo decía recién, Novy Ljudi, que quiere decir gente nueva, que es el partido que tendría una orientación liberal
prooccidental, si se me permite, es el partido que quedó en tercer lugar con algo menos del 4% de los votos. Entonces, sinceramente, cuando se hable, más allá de que es triste como la pérdida de la vida de cualquier ser humano, por supuesto que la muerte de Navalny es triste porque dejó a una mujer viuda y dejó a hijos sin su padre, pero cuando fue candidato Navalny no obtuvo más que esa magra cantidad de votos, con lo cual no hubo una categorización sobre Navalny, sino sobre la inclinación ideológica del pueblo ruso a la hora de votar. La votación que concluyó ayer es una votación que fue un récord de participación con prácticamente un 75% del electorado en un país donde el voto es voluntario, es optativo, no es obligatorio. Y con un récord sinceramente extraordinario por parte de los votantes a favor de Putin. Y quiero decir un número más, y con esto cierro, y es en la región de Belgorod, que seguramente ustedes como periodistas, por supuesto, que están informados de las acciones que se llevaron a cabo por parte de fuerzas ucranianas en la frontera rusa, justamente en la región de Belgorod y de Kursk, que son regiones fronterizas donde se bombardeó a población civil rusa, se bombardearon escuelas donde se iban a llevar adelante las votaciones, y a pesar de eso, fue prácticamente uno de los récords de participación con más de un 85% del electorado votando en Belgorod. Entonces, justamente, cuando el pueblo ruso se siente atacado, es un momento en el cual ellos, por lógica, por supuesto que se abroquelan detrás de la imagen y de la autoridad de un líder fuerte que ellos consideran, y repito, hay que ver cómo lo piensan ellos. Y vamos a hablar de cómo lo vemos nosotros, es otra discusión y lo hablamos y no hay problema. Pero cómo lo ven ellos es que están atrás de un líder al que sienten que tienen que respaldar, porque ese líder es el que les garantiza la defensa de sus vidas y la defensa de la persistencia de Rusia como Estado. Es bueno interpretar cuál es el pensamiento de los rusos. En tu caso, sos un testigo privilegiado, viviendo allí, compartiendo, conviviendo. Una cosa es el pensamiento de ellos y otro es cómo lo vemos nosotros. Un asterisco respecto de eso no es para que lo evaluemos ahora, pero como vemos nosotros, y que Rusia invadió Ucrania, y que además hay pueblos masacrados del lado de Ucrania, por más que hagas algunas particularidades de algún avance de los ucranianos sobre algunas zonas fronterizas de Rusia. Digamos, la invasión es de Rusia hacia Ucrania. Y lo del Navalny es mucho más que una pobre viuda y un pobre hijo. Es la muerte de un líder de otro proyecto político antagónico al proyecto hoy vigente en el poder desde hace un cuarto de siglo, ¿no es cierto? Es decir, nosotros lo vemos de esa manera, que es mucho más que la muerte de un miembro de una familia. Dicho esto, voy a esta pregunta. En la conferencia después del triunfo de Putin se le planteó el tema de la Tercera Guerra Mundial. ¿El discurso de Putin genera algún tipo de escozor, de zozobra, o están muy confiados en la palabra del líder a quien han refrendado con ese 88% de los votos? Mira, yo ahí te voy a responder, pero si me permitís un segundo nomás, y no es para entrar en esta discusión que estamos viendo distintos. Perdón, se nos ha metido pero, Ya está. Sí, adelante. No, es muy cortito. Por ejemplo, el líder de la oposición en Argentina se podría decir que es el ingeniero Mauricio Macri, o que es Cristina Kirchner, nos guste o no nos guste, en cualquiera de las dos figuras, no importa. Ahora, vos te imaginás el sinsentido que sería decir que Nicolás del Caño es el líder de la oposición. Bueno, Nicolás del Caño era Navalny en Rusia. Pero dicho esto, y para no profundizar, en el caso de una tercera guerra mundial, es un tema que desgraciadamente es muy complejo para cualquiera de nosotros, para vos, para Karina, para mí, porque es algo que, aunque nosotros estemos lejos de Rusia, yo justo estoy en Moscú ahora, pero aunque la Argentina esté lejos de Rusia, si ese hecho se da, por supuesto que nos va a condenar a todos, a toda la humanidad. Entonces, dicho esto, por supuesto que desgraciadamente en Rusia también, de vuelta, esa posibilidad que yo
de vuelta, no me arrogo la interpretación del pueblo ruso, pero creo que puedo hablar con alguna autoridad, este pueblo, yo les puedo garantizar de todo corazón que si hay algo que no quieren es otra guerra, porque este pueblo sufrió 27 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, donde la mitad fueron civiles, sufrieron muchas muertes en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra Civil Rusa, o sea, es un pueblo que realmente ha sufrido mucho, igual que el pueblo chino, dicho sea de paso, también en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por supuesto que no quieren otra confrontación, pero como saben en carne propia, acá se dice, y hay una estadística, y eso es real, que no hay una familia que no haya tenido un muerto, un abuelo, un tío abuelo, un padre en la Gran Guerra Patria, que es así como se llama la Segunda Guerra Mundial aquí en Rusia. Entonces, como ellos lo viven como una certeza y como saben que esa amenaza, según su entender y su sentir, la tienen sobre su cabeza, ellos parten de una lógica. Si a Rusia se la ataca y se ve amenazada su subsistencia como Estado, la respuesta, según esto lo estoy diciendo según lo que es la doctrina militar rusa, no es que lo digo yo porque se me ocurrió. La doctrina militar rusa dice que pueden responder con armas nucleares en el caso de un ataque con armas nucleares o en el caso de un ataque convencional que por sus características ponga en riesgo la supervivencia del Estado ruso. Una guerra de la OTAN contra Rusia ya abiertamente, como si por ejemplo Macron mandase tropas a Ucrania, es el estallido de una tercera guerra mundial que sin duda va a ser nuclear, y eso por supuesto es una catástrofe en toda regla. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias, muy valioso tu testimonio y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes por el llamado y les agradezco un espacio de libertad y de pluralidad en el cual podamos hablar con la cordialidad que lo hicimos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Cristian Lamesa es analista, geopolítico, fotógrafo, escritor, se desempeña desde hace más de 30 años en la actividad fotográfica, es argentino, de Buenos Aires, y hoy nos brinda su testimonio nada menos que desde Moscú. Muy interesante lo que acabamos de escuchar, por más que tengamos, por supuesto, discrepancias, son temas muy complejos. Lo que sí me queda como conclusión de que efectivamente estamos viviendo una guerra fría. ¿Quién dice que la Guerra Fría terminó con la caída del muro de Berlín o la implosión de la Unión Soviética? No, estamos en plena Guerra Fría.